En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, 11 de octubre, hoy, domingo, fiesta de la maternidad de María Santísima. María es Madre de Dios. ¿Qué título? El más honroso de todos los títulos. Madre de Dios. Ser Madre de Dios, Madre de Dios nuestro Señor Jesucristo. Si nuestras patrias fueran católicas de verdad, que obviamente no lo son, hoy debería ser el Día de la Madre. El Día de la Madre en todos los países del mundo debería ser el Día de la Maternidad, Día de la Madre, el Día de la Maternidad de María Santísima. Hoy debería ser el Día de la Madre. Día de María Santísima en su maternidad, pero habíamos dicho de predicar sobre el documento de Francisco, ya lo habíamos anunciado, Fratelli Tutti, así se llama, firmado el pasado 3 de octubre de 2020, hace una semana. Por lo cual, María Santísima, esperamos, nos da y nos dará licencia para abordar ese texto y no propiamente su fiesta. Muchas cosas sin duda habría para comentar de Fratelli Tutti, pero queríamos traer a colación 3. Será una prédica larga, porque dichos temas piden algo de extensión para su desarrollo, que incluso sepan es un desarrollo mínimo. Aún así lo que podemos hacer una prédica se podría decir muchísimo más. Traten entonces por favor de prestar atención porque son asuntos bien importantes. Los 3 temas escogidos son el comienzo de esa encíclica entre comillas, y su alusión a San Francisco de Asís. El segundo tema, el naturalismo. Esto es clave. Todo el problema es naturalismo. Sea que se aborde el naturalismo como el solo naturalismo, sea un naturalismo mezclado con un deísmo vago y difuso. Naturalismo, por ejemplo, al momento de recomendar en el texto ese la hermandad o fraternidad humana universal, ya diremos más, o al recomendar, que en sí no está mal, pero recomendar buenas acciones por naturalismo. Ese es el problema, ya explicaremos más. Y el tercer punto que escogimos, de máximo momento, como se dice, que Dios mediante dejamos para desarrollar en otra prédica, es la alusión de Francisco a la futura, no sabemos qué tan futura, instauración de una autoridad mundial, de un gobierno mundial, por lo menos en lo que vemos por ahora como el nuevo orden mundial. Y no podemos olvidarnos de incluir la también alusión de Francisco a la famosísima triple fórmula de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, dicen los franceses con su Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, así dicen los franceses. Es un lema absolutamente masónico y le pone un título, él directamente, el título es así, a un apartado del texto. Es casi imposible que Francisco no haya hecho esto a propósito. Dios sabrá, no sabemos si será un santo y seña entre masones, aunque si son masones deberíamos decir, no sabemos si será un diablo y seña, porque no les cabe muy bien decir santo y seña a los masones. Dejando esta vez entonces de lado este punto 3, hace todo muy largo, si no, veamos los 2 primeros. El comienzo. Así comienza Francisco Jorge Mario Bergoglio su documento. Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís, invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Con estas pocas y sencillas palabras, expresó lo esencial de una fraternidad abierta. Este santo del amor fraterno vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Las palabras iniciales. Para comenzar, es obligación nuestra, evidente, que aclarar que Jorge Mario Bergoglio, Francisco, no tiene nada en común con ese verdadero y grandioso santo
de la Iglesia Católica, que fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, como buen católico y santo que fue, mantuvo perfecta la doctrina católica, rechazando cualquier error contra la fe y toda herejía, cosa que no podemos decir de Francisco de Buenos Aires. Voy a decir Francisco de Buenos Aires para distinguirlo de Francisco de Asís. San Francisco de Asís defendía y amaba muchísimo a la Santísima Virgen, cosa que tampoco podemos decir de Francisco de Buenos Aires. San Francisco de Asís, si se llamaba hermano del sol, del mar, del viento, de los pajarillos, lo hacía en cuanto se reconocía a sí mismo, igual que estas criaturas, se reconocía como una simple y débil criatura de Dios, un ser limitado y finito, como todo el universo creado, pero jamás en cuanto a una hermandad o fraternidad universal de tipo cósmica, decimos nosotros, tal vez teilhardiana. Francisco habla de Teilhard de Chardin en su otro texto anterior, panteística. Con el panteísmo se llega al máximo de la herejía, porque se llega a decir que todo es Dios, todo es Dios, todos somos Dios, el hombre es Dios, el universo es Dios, la Pachamama, caminos por los cuales parece transitar Francisco de Buenos Aires y su falsa religión moderna del hombre y del Concilio Vaticano II. Francisco Bergoglio o Francisco de Buenos Aires saca provecho de los santos y no tiene nada en común con los santos. Nombra a Santo Tomás, a San Agustín, a San Buenaventura, no los nombra mucho, pero sí por allí los nombra, pero no tiene nada en común, obviamente, con los santos. El padre Leonardo Castellani, hablando de las profecías de los finales de la historia, recalcaba, en cuanto al movimiento del anticristo y del falso profeta, que en dicho movimiento estaría presente ese aprovecharse o usufructuar de las acciones y la memoria de los santos y de los mártires, sacar partido con descaro de ellos, de los santos, en provecho del movimiento antidios, en provecho del movimiento anticatólico, en pro del nuevo orden mundial. El padre Castellani, en su libro El Apocalipsis de San Juan, decía sobre quién es la gran ramera y por qué está borracha o ebria, dice la profecía, ebria de la sangre de los mártires y de los santos. Escuchemos la explicación. Dice, el ángel se lo explicará netamente a Juan. El ángel está hablando San Juan Evangelista en el Apocalipsis. ¿Por qué, dice el padre Castellani, por qué forneguera o fornicaria? La fornicación en el dialecto profético es la idolatría. Esta mujer que fornica con los reyes de la tierra es la cabeza y canal de una religión adulterada, falsificada. 1963, padre Castellani, religión falsificada. Eso hicieron con el Concilio Vaticano II, falsificaron la religión. Sigue diciendo el padre, fornicar con los reyes de la tierra es poner la religión al servicio de la política, de la potencia secularis, que es el instrumento del anticristo. Embriagar de esa fornicación es propagar la religión falsa moderna. La mujer está primero embriagada de la sangre de los mártires, a eso iba, embriagada de la sangre de los mártires. La sangre no emborracha. Los romanos salían tristes del anfiteatro después de aquellas orgías de sangre y de muerte, nos dice Tertuliano. La mujer perdida, la prostituta o ramera del Apocalipsis, se glorifica a sí misma con la sangre de los mártires y las loas de los santos. Se aprovecha de las alabanzas de los santos. Se ufana y emborracha con ellas. La religión adulterada, la religión falsificada, hace gala de la fama de los antiguos santos muertos. Francisco hace gala de la antigua fama de los santos. Borrachera de sangre, comen carne humana de los mártires y santos, cuya gloria y autoridad se adjudican al mismo tiempo que no los imitan, sin duda, sin duda. Se adjudican la gloria y la memoria de los santos
al mismo tiempo que no los imitan. Francisco de Buenos Aires usufructúa y no tiene nada que ver con Francisco de Asís, con San Francisco de Asís. Explotadores, dice Castellani, de la religión que otros plantaron. Saca provecho. En ese mismo orden, sacar provecho de los santos, aprovechar de ellos. Francisco de Buenos Aires dirá sobre Francisco de Asís, sobre San Francisco, sin fronteras, un título. Hay un episodio de su vida, de la vida de San Francisco de Asís, que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión, más allá de las religiones. A San Francisco de Asís no le importaba cuál religión era, ¿no? En su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, no lo vayan a tratar de convertir. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, miren si vuelve todavía a imponer el catolicismo. Despertó el sueño de una sociedad fraterna. Solo el hombre que acepta acercarse a otros seres para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. O sea, ayudarles a que sean lo que ya son, ser más ellos mismos, ser más lo que ya son. Que el sultán siga siendo más musulmán, siempre musulmán. Es decir, para Francisco de Buenos Aires, nada que intentar convertir al catolicismo, sino ayudarles a que sean más ellos mismos, literalmente. Que sean más musulmanes, más budistas, más judíos, lo que sea. Realmente, ¿qué deslealtad hacia San Francisco de Asís? Francisco de Buenos Aires saca provecho, lo falsea a San Francisco de Asís. En realidad, todos los modernistas hacen eso con todos los santos de la Iglesia Católica. La profecía dice, ebria de la sangre de los santos. Francisco de Buenos Aires quiere presentar a Francisco de Asís como desinteresado en la conversión del sultán hacia el catolicismo, cuando cualquiera que haya leído una vida de San Francisco sabe que él viajó a Egipto para tratar de convertirlo al sultán, para tratar de que el sultán se haga católico. Pero exactamente al revés del ecumenismo de Francisco de Buenos Aires, de la religión moderna del concilio, los cuales dejan a los musulmanes siendo musulmanes, a los judíos siendo judíos, no quieren convertir a nadie, que cada uno sea lo que es y quiera ser. Intentar convertir a una persona al catolicismo, proselitismo, dicen ellos, es una solemne tontería, literalmente en la entrevista que se publicó de Francisco en el primer año que lo habían elegido. Muy relacionado con lo anterior, Francisco de Buenos Aires, en el texto Fratelli Tutti, resalta el amor hacia los otros hombres, pero es un falso amor, obviamente, porque no es un amor en la verdad, no es un amor en Dios y según Dios, no es un amor en la fe, no es un amor en el catolicismo, la única religión verdadera. El verdadero amor, obviamente, quiere sacar al prójimo de su error, es evidente. Quiere convertir a todo prójimo hacia la verdad, hacia el catolicismo, llevar al prójimo a la verdad. Eso es verdadero amor. Francisco no, hay que dejarlo que sea cada vez más lo que ellos son. Francisco de Buenos Aires quiere dejar que los otros seres humanos se mantengan en el error, que sean, ayudarles a ser cada vez más ellos mismos, como dice el texto, dejarlos en su falsa religión sin convertirlos al catolicismo, lo que hacemos los católicos hace 20 siglos, que los católicos intentamos convertir a la gente. Todo al revés de lo que han hecho los santos, Francisco. San Luis Beltrán, patrono de Colombia, el viernes fue a las fiestas. Se gastó la vida convirtiendo a los indios. San Pedro Claver, San Francisco Solano, Santa Rosa Lima, Santo Toribio Mogrovejo, por nombrar dos de los miles y miles y miles. No, hay que dejarlos ser lo que son, que cada vez más sean ellos mismos. Francisco de Buenos Aires no imita ni de cerca, obviamente, a los únicos y verdaderos santos, los santos de la Iglesia Católica, no imita la fe de esos santos, sus misiones. Se da el gusto
y el atrevimiento, el tupé, decimos en mi país, de nombrarlos y evocarlos para sus propias causas, para sus propios intereses, para sus propias ideas. Nombra a los santos y lo último que hace es imitar a los santos. Francisco, decimos recién, nos da enseñanzas en contra de convertir las personas al catolicismo, una solemne tontería. Proselitismo, así le llaman ellos a intentar convertir a una persona, una solemne tontería. Le hacen entrevista a Eugenio Scalfari, el famoso director del diario La República, Roma, Italia, octubre de 2013, y Scalfari le dice, casi para comenzar, mis amigos me dijeron que usted va a tratar de convertirme, le dice Scalfari a Francisco, y comenta Scalfari, ahí se ríe Francisco y me responde, el proselitismo, intentar yo convertirte a ti, es una solemne tontería, no tiene sentido. En italiano, il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso, una solemne tontería. Todo al revés de los santos. Un paréntesis, no tan paréntesis, el movimiento anti-Dios en la historia, el cual parece ahora en sus etapas finales, si bien hemos de soportar sus males y gobiernos, irá sin embargo, lo sabemos al colapso. Ese movimiento ante Dios va a morir con la parusía. El buen padre Castellani evocaba esto en unos versos que decían: no eres feliz, mundo sin Dios. Creías que sin Dios todo iría igual marchando, con más un haz de nuevas alegrías. Oh pobre mundo de hoy, crees ser rico y sapiente y fuerte y grande y abastado, cuando estás ciego y desnudo y pobre y triste y mísero y descarriado desdichadamente. Hasta allí el primer tema. Ahora abordemos el segundo, el naturalismo. El naturalismo es importantísimo, el segundo tema. Es la quinta esencia de lo que se hace y se hará, naturalismo. De lo que se hará con el gobierno mundial y la religión mundial. Es la quinta esencia de lo que hará el anticristo. Es la quinta esencia de lo que ya hizo y sigue haciendo Satán desde el comienzo de la humanidad. Seréis como dioses. El demonio es el más naturalista de todas las criaturas, el que mayor naturalismo tiene. El naturalismo es la quinta esencia de todo pecado. Todo pecado es naturalismo. Nos vamos a extender, será largo, pero es un tema bien importante. Entonces, el naturalismo puede definirse como ese conjunto de doctrinas que exalta como un valor absoluto, suficiente y total al hombre, el hombre. Al hombre en su pura y pobre y sola naturaleza humana, pobre naturaleza humana que tenemos. Exalta todo lo que el hombre, como puro hombre, puede pensar, decir, enseñar y hacer, la obra de tus manos, como dice la Escritura, la pura obra humana. Sí, pero el hombre cortado de Dios. Exaltemos al hombre, pero cortado de Dios, alejado de Dios, cortado del único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, y cortado, obviamente, de su única religión, el catolicismo. O cuanto mucho, aceptando un vago deísmo, como la masonería, o con un concepto tan difuso de Dios, que allí pueda caber todo, que allí pueda caber cualquier cosa, cualquier Dios, todo Dios. Y en definitiva, toda falsa creación del puro hombre, en su pobre intelecto, en lo que pueden ser sus pensamientos subjetivos sobre un Dios. Este conjunto de doctrinas sostiene que todo ello, lo puro humano, es suficiente para traernos y lograr el bien o bienestar y la paz y la felicidad a toda la humanidad. El hombre es Dios, o como si fuera Dios. Y esto es suficiente para que tengamos todo lo que necesitamos. Nosotros los hombres podemos lograrlo, lo podemos lograr.
Y en todo este contexto se puede hasta nombrar a Jesucristo. No tienen empacho, Francisco nombra a Jesucristo, pero el mejor de los hombres, el mejor de todos los hombres que ha existido hasta ahora. Pero Jesucristo no es Dios. Dios no, solo hombre, solo un exponente, un gran exponente de la humanidad, un gran ser humano. El naturalismo es la exaltación del hombre, la exaltación de la humanidad, pero sin Dios, pero sin Dios. Y de Dios nadie se burla, como dice la Escritura, Deus non irridetur. Dios es la Santísima Trinidad y su única religión es el catolicismo. Y el régimen sobrenatural dispuesto por Dios desde los orígenes de la humanidad con Adán y Eva no es opcional, no es facultativo, no está puesto junto con el naturalismo, sino excluyendo el naturalismo. El orden sobrenatural o régimen de la gracia es obligatorio, desde los inicios, obligatorio. Y el que voluntariamente lo rechace, no se va a salvar. Si alguien rechaza el régimen querido por Dios, el régimen de la gracia, lo sobrenatural, si lo rechaza voluntariamente, no se va a salvar, se va a ir al infierno. Todos estos postulados anteriores del naturalismo no son entonces neutros, consciente o inconscientemente. Todo el naturalismo y sus enseñanzas son contra Dios, son contra Cristo, son anticristo, son el anticristo. El naturalismo, por supuesto, en el naturalismo cada uno puede hacer lo que quiera, porque el hombre es el máximo y sumo valor. Cada uno puede hacer lo que quiera. El valor supremo es lo que quiere hacer el ser humano, la exaltación del hombre. El hombre es su propia ley, autónomo. La pura palabra autónomo significa ley de sí mismo, autónomos. Y al ser su propia ley, esto vale para todo. Vale ante Dios. Yo decido qué acepto y qué no acepto de Dios. Yo decido. Yo soy el que decido por Dios y sobre Dios. Y en realidad yo me fabrico así mi propio Dios. Y hasta sin darme cuenta, yo me vuelvo Dios. Soy mi propio Dios. Yo decido. Ser su propia ley, el ser humano, vale para todas las religiones. Entonces, cualquier religión es válida. Basta y sobra la que yo elija. El ateísmo, si viene al caso, también. Por eso, para los naturalistas, es un horror pretender o intentar convertir al prójimo hacia el catolicismo, como hace 2000 años que hacemos los católicos. Europa, Hispanoamérica, los indios, las personas de raza negra, los de Extremo Oriente, los de Medio Oriente, 2000 años intentando convertir a la gente a Dios y al catolicismo. Eso es un horror para un naturalista. Por eso Francisco llega a decir lo que dice: proselitismo, intentar convertir a una persona al catolicismo, es una solemne sciocchezza, tontería. El hombre, su propia ley, vale también y sin ninguna duda para la moral, obviamente, para la moral, para la moralidad de las acciones. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Yo hago lo que quiero. Es mi moral. Yo decido qué está bien y qué está mal. Yo decido lo que puedo hacer o no hacer. Vale para todo. Eso es naturalismo. Y ellos pueden responder, y Francisco pone algo así en su texto: no, pero hay algunos valores absolutos, no negociables, les encanta usar esa palabra, no negociables, fijos, no estamos en el subjetivismo. Respondemos sí, claro. Los valores supuestamente no negociables son los valores que los mismos seres humanos determinan, fijos y absolutos, es el subjetivismo. Ellos también son buenos modernistas, capaces de decir blanco y negro 2 minutos después, sin ningún problema y al mismo tiempo. Todo el texto de Francisco, Fratelli Tutti, rebosa, está lleno, de una u otra manera, de este naturalismo. El hombre, el ser humano, es el máximo valor, su dignidad inalienable. Tengamos el entusiasmo de soñar. Dice de hacer buenas obras, ayudar a los niños, a los ancianos,
ayudar a los pobres, a los inmigrantes, a los discapacitados, reprobar la prostitución, la trata de blancas, el mal uso del Internet, curiosamente, y las redes sociales. Pues si eso es naturalismo, todo está viciado. Si yo quiero hacer acciones buenas por naturalismo, no sirve. No sirve. No vale eso para la vida eterna. Francisco de Buenos Aires nombra a Jesucristo, pero preguntamos, ¿a qué Jesucristo se refiere? Para la mente de Francisco de Buenos Aires, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es o no es Dios. Jesucristo es o no es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso no es el único Dios verdadero. Eso no es su única religión, el catolicismo. ¿Qué está en la mente de Francisco? Les comparto unos pequeñísimos extractos, porque para mostrar todo el naturalismo de Francisco en el texto Fratelli Tutti es muy fácil, hay que pegarlo entero. En una de las ediciones, 123 páginas, nada más. Bueno, tiene muchísimas notas. Entonces les voy a mostrar algunos pequeñísimos extractos espigados de Francisco. Les leo. Lo esencial de una fraternidad abierta. Solo el hombre que acepta acercarse a otros seres para ayudarles a ser más ellos mismos se hace realmente padre. Eso lo dijimos con San Francisco. Me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos y en dignidad, su dimensión universal, su apertura a todos, hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Qué importante es soñar juntos. Soñemos como una única humanidad, cada uno con la riqueza de su fe, cada uno que siga siendo musulmán, budista, lo que quieran. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, da lo mismo cualquier religión. Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Si Francisco se maneja con los poderes mundiales y dice que las migraciones, los inmigrantes, va a ser algo determinante en el futuro, puede tener información que va a seguir todo este tema de las migraciones de musulmanes a Europa y en América, lo que se hace también, etcétera. Veremos. Repito, las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo. Fraternidad que el Padre Común nos propone. Esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, cualquier religión vale. Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y con ello le confiere una dignidad infinita. Bueno, por si no lo sabían, ahora nosotros tenemos la poquita cosa que es el ser humano, tenemos una dignidad infinita. Yo pensaba que el único que tenía dignidad infinita era Dios, pero bueno, nosotros también. Gracias por avisarnos a Francisco. El amor nos pone finalmente en tensión hacia una comunión universal, en una aventura nunca acabada, muy poético, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús, nombra a Jesús, Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. La conciencia de que todas las naciones de la tierra comparten un destino común. Sociedades abiertas que integran a todos. Ese es el título de otro apartado. Fíjense, sociedades abiertas. Si lo ponemos en singular, sociedad abierta, Open Society. Qué curioso. Igual que la Open Society de Soros. Qué curioso. Por lo menos lo pone en plural. Sociedades abiertas que integran a todos. Y Soros le puso a su mega institución filantrópica Open Society. El mismo Soros dice, inspirada en Karl Popper. Karl Popper dice, se admite y se permite todo y a todos. Nadie puede decir que tiene la verdad, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, hay periferias que están cerca de nosotros. Hay un aspecto de la apertura Open Society
de la apertura universal del amor, que no es geográfico, sino existencial. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. El futuro no es monocromático, porque él dice que hay que hacer la globalización, pero cada uno tiene que ser diferente. O sea, por eso no es una esfera, va a decir, sino un poliedro, porque lo pronuncia así, un poliedro. Ya lo va a decir más adelante. Entonces quiere globalización, pero que haya diferencias en los pueblos entre cada miembro de la globalización. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse. Lo universal no debe ser el imperio de lo homogéneo, estandarizado, que finalmente perderá los colores del poliedro. El poliedro, donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor, el todo es más que la parte. Dice, la globalización tiene que ser como un poliedro, donde cada uno es respetado en su individualidad, pero el todo, la globalización, es más que la parte, más que cada una de las personas que la conforman. Hablar de cultura del encuentro, tender puentes, siempre el tema de la inclusión. Lo que vale es generar procesos de encuentro, el gusto de reconocer al otro. Esto implica el hábito de reconocer al otro, el deseo de ser él mismo y el derecho de ser diferente. El derecho de ser diferente es la violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente. ¿Saben para qué se aplica mucho esa expresión, no? El famoso cardenal Pi, tenía un nombre muy largo, Louis-Édouard François Désiré Pi, obispo de Poitiers, muerto en 1880. 1880, escribió en varias oportunidades contra el naturalismo. El cardenal Pi fue un grandioso católico francés del siglo XIX, gran defensor de Cristo Rey, de la ciudad de Dios, según San Agustín, que las naciones se rijan según Dios nuestro Señor Jesucristo y según su santa religión católica. Fue, por lo mismo, un gran antiliberal, un gran antiizquierdista. Ya saben que liberalismo y comunismo y izquierda están mal los dos. Fue un gran antinaturalista, contra el naturalismo. El cardenal Pi parece haber sabido que 150 años después de él, murió en 1880, vendría Francisco de Buenos Aires, pues escribe realmente en contra de todos esos puntos o pensamientos, explícitos o implicados en Fratelli Tutti, porque en el fondo todo naturalismo es igual y todo naturalismo es lo mismo. Les compartimos un fragmento extenso, pero vale realmente la pena, del cardenal Pi contra el naturalismo. Dice así, sobre la doctrina del naturalismo: declaramos que el mejor uso de la simple razón, que la más perfecta práctica de la moral y de la virtud, dice, seamos virtuosos, hagamos buenas obras, Francisco también, pero eso, por más perfecto que sea, cuando es puramente natural, no puede llevar a la salvación. El hombre honesto, los masones dicen eso, los masones dicen, no, tú tienes que ser virtuoso, tú tienes que ser trabajador, del hombre por el hombre, no puede llevar a la salvación. El hombre honesto, así hablan los naturalistas, según el mundo, que se mantenga alejado de las enseñanzas y prácticas de la religión revelada, el catolicismo, no podrá no solo alcanzar la alegría del cielo, no se va a salvar, sino que tampoco podrá evitar las penas del infierno. Es el dogma católico, estoy leyendo literal al cardenal Pi. Ahora bien, los filósofos de hoy, con su naturalismo, pretenden que la razón y la fe ofrecen dos caminos paralelos y que el hombre puede escoger indiferentemente uno u otro.
Si yo quiero ser un buen católico, yo quiero ser naturalista, basta que sea un hombre honesto, que trate de no estafar a nadie, etcétera, etcétera. Rotary Club, etcétera, etcétera. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es opcional. O tú coges el régimen querido por Dios o no te vas a salvar. Sigo leyendo. El filósofo de hoy, 1880, es el mismo que la Santa Sede ha condenado, el mismo que ha dado impulso primero al panteísmo, al naturalismo, al eclecticismo, el mismo que ha tenido solo un respeto burlón hacia nuestro Señor Jesucristo, el que no ha respetado a lo largo de su camino ninguna de las verdades del dogma católico. Piensen nomás las cosas que ha dicho Francisco de la Virgen. Naturalismo, sigue diciendo el cardenal Pi, que según una vieja táctica descubierta hace tiempo, se solapa bajo los nombres de misticismo, de entusiasmo, de espontaneidad. Tengamos el sueño y el de caminar juntos. Parece Francisco. Me diréis que el nombre de Jesús se encuentra en estas obras. Podemos decir, el nombre de Jesús se encuentra en las obras y textos de Francisco. Se habla de cristianismo. Respondemos con el cardenal Pi. Responde el cardenal Pi, sí, estará el nombre de Jesucristo, pero San Hilario, para responderles, caracteriza una de las fases del antiguo arrianismo. Parece que se anuncia a Jesucristo cuando en realidad se le niega. Genial. Genial. Y el arrianismo, dicho sea de paso, negar que Cristo es Dios. Ya saben que Francisco más de una vez ha tenido, se lo acusa de frases negando la divinidad de Cristo. Entonces aquí tenemos un santo, lo usa el cardenal Pi, que dice, está bien, nombran a Jesucristo, pero si bien parece que se anuncia a Jesucristo, cuando en realidad se le niega. Han introducido un nuevo Cristo, a cuya sombra ha podido introducirse el anticristo. Esta frase es genial realmente. Han introducido un nuevo Cristo, nueva religión moderna, a cuya sombra ha podido introducirse el anticristo. En efecto, al Cristo que han fabricado no le reconocen la divinidad. Obvio, jamás van a decir que Cristo es Dios. Si Francisco de Buenos Aires dice cómo es y cómo es un hecho y cómo es la verdad, que Cristo es Dios, todos los judíos se le van, todos los musulmanes se le van, todos los budistas se le van. Obviamente, el Cristo que han fabricado no lleva el reconocimiento de su divinidad. Dicen, Cristo no es Dios. Un grandísimo hombre, pero Dios no. Basta con que sea una criatura más excelente que las demás, pero Dios no. Sigo leyendo al cardenal Pi. De este modo han logrado, qué increíble estas cosas, en 1880, es lo mismo que nos hicieron con el Concilio Vaticano II. De este modo han logrado engañar a los sencillos. Todos los pobres católicos, todos nosotros fuimos traicionados, vilipendiados y engañados con esta religión moderna. A millones de católicos buenos del mundo entero que querían su catolicismo y seguir siendo católicos, se les dio todo ese invento falso que no es catolicismo. Escrituras compuestas al estilo del anticristo. Scriptura stilo antichristi compositam. Así sucede hoy. Se proclama que la religión católica es incomparablemente la más perfecta, pero se cuida mucho en proclamarla como la única verdadera. Sí, el catolicismo, Francisco dice, el catolicismo no tiene catolicismo. El catolicismo es muy bueno, pero jamás van a decir que es la única religión verdadera. Igual que hoy, igual que hoy. Nada nuevo bajo el sol. Por el contrario, hay esta parte. Por el contrario, hay quien se gloria de estar en común con todas las grandes filosofías y con las religiones que cubren la tierra. Yo, católico moderno, estoy en común con todas las religiones que cubren la tierra. Ecumenismo. En cuanto a Cristo, el Cristo de ellos, es un Cristo psicológico, concebido por su mente. Su Cristo es solo circunstancial a Dios, está cerca de Dios, pero no es Dios. Y es muy curioso, juega con las palabras porque él dice, estos naturalistas herejes, dicen Cristo es circunstancial a Dios, y la palabra católica es consustancial.
Muy sagaz ahí el tema. Cristo es consustancial a Dios. Cristo es Dios. Dios como el Padre y Dios como el Espíritu Santo. ¿Cómo os atrevéis a decir que, a pesar de algunas apariencias contrarias, estamos en vísperas de hacer la paz? Algunas apariencias, santo Dios, como si el punto controvertido entre ellos y nosotros, entre la Iglesia y lo que ellos llaman humanidad, igual que Francisco, no fuera la cuestión de la divinidad de Jesucristo. Como si el punto no fuera que Cristo sí es Dios. Y ellos lo niegan y están obligados a negarlo. Y su doctrina, agrega el cardenal Pi, la doctrina católica. Todo espíritu orgulloso que altera, miren, se nos habrán alterado la religión, todo espíritu orgulloso que altera o disuelve a Jesús no es de Dios. Ellos para Cristo no ven más que la naturaleza humana más ricamente dotada, un gran ser humano, muy ricamente dotado. Jesucristo es un gran hombre que ha hecho que la humanidad diera un gran paso, que ha determinado uno de los progresos, sí, pero Dios no, un gran hombre. Y claro que sí, blasfemos y herejes como son ellos, claro que sí les decimos, hasta la muerte, así tiene que ser un católico, Cristo sí es Dios, sí es Dios. La verdad y el hecho de que Cristo es Dios. Termina el texto del cardenal Pi diciendo así: la falsa sabiduría, la enseñanza de estos engañadores, porque son engañadores, reduce a proporciones humanas la inconmensurable obra maestra de la omnipotencia y caridad de Dios. San Juan dice también: el que se aparta y no permanece en la doctrina de Cristo es un seductor, un anticristo, y Dios no está en él. No le recibáis. La paz no es posible más que en la verdad. Para toda la eternidad ese dicho. La paz no es más posible que en la verdad, en Dios. ¿Quién miente? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y en cuanto a las obras buenas, les decía del naturalismo de Francisco, Francisco dice, hagamos obras buenas, y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿qué tiene de malo ya? ¿Qué tiene de malo que Francisco diga que hagamos buenas obras? Hacer buenas obras, ayudar al prójimo en sí, y obviamente no tiene nada de malo en sí. Pero, si yo las quiero hacer por el hombre, obras buenas del hombre y por el hombre, sin consideración a Dios, cualquier religión vale, o considerándolo secundariamente, o inventándome un Dios que no existe, considerando cualquier Dios, en definitiva, si yo quiero hacer obras buenas por naturalismo, todo está mal. Si es por naturalismo, todo está mal. Por eso los masones, con su filantropía y todo ello, todo está mal. Del hombre por el hombre, no sirve. Las acciones del hombre por el hombre mismo no sirven y sería filantropía, los masones vienen usando esa palabra, filantropía, altruismo. Es lo mismo que hace la masonería, decimos la Open Society de Soros, es lo mismo. Ayudar al hombre, por la humanidad, porque todos somos humanidad. Y es tramposo, porque si uno dice, bueno, ¿qué tiene de malo ayudar? Bueno, hay que ver en las cosas que ayudan, sí, ayuda al aborto, ayuda a la anticoncepción, la Open Society. Pero entonces ellos plantean ayudar al hombre por el hombre mismo. Eso no es lo mismo que la caridad. La caridad no es eso. Si yo tengo caridad, la causa o motivo formal se dice, la causa última y más profunda y fundante de ayudar al prójimo, de ayudar a los pobres y de toda acción buena, en realidad es y debe ser Dios. Yo hago mis acciones por y para Dios. Dios nuestro Señor Jesucristo. Yo hago una buena acción antes que nada, porque Dios me pide eso. Dios me pide esa conducta. No es del hombre por el hombre. De lo contrario, se convierte en una acción de puro naturalismo. Al revés del naturalismo, decimos, y la verdad dice, y el catolicismo dice, el motivo último,
El motivo principal, se dice en teología, la causa formal por la cual yo debo tratar de ser bueno y hacer buenas obras, es la Santísima Trinidad, Dios y su santa religión católica, fundamento último más profundo de mis acciones y de las acciones de todo ser humano. Es y debería ser Dios. Si lo hago por el puro hombre, puramente humano, no sirve. No entran en el régimen sobrenatural de Dios ni para la vida eterna. El anticristo. El anticristo, cuando venga, él también va a ser capaz de hacer buenas obras, buenas entre comillas, y va a ser capaz de hablar de la moralidad, de la alta moralidad, de la ayuda al prójimo. Alta moralidad tal vez ocultando sus perversiones, sabrá Dios, pero no va a haber ningún problema que el anticristo hable de la alta moralidad, del ser humano virtuoso, honesto. Podrá hablar de ayudar a la humanidad, de ser el máximo filántropo, sí, tal vez, pero será del hombre por el hombre mismo. Un dechado de virtudes, pero puro naturalismo. Yo y todo ser humano debemos hacer las acciones buenas, las buenas obras, principalmente y antes que nada por Dios. Ese es el verdadero motivo de por qué nos debemos comportar bien. Ese es el orden sobrenatural y no la pura naturaleza humana. Teníamos anunciadas y habíamos escrito inclusive las palabras de Francisco sobre el gobierno mundial y su alusión al lema de la masonería: libertad, igualdad, fraternidad. En la Revolución Francesa es el máximo lema y hasta el día de hoy en Francia, liberté, égalité, fraternité, dicen ellos. Pero ya está todo muy extenso y se pierden así los conceptos. Lo dejamos a propósito para este próximo domingo. Y en fin, hoy ya tenemos, creo, más que suficiente. Con el favor de Dios y de María Santísima seguiremos en una semana entonces. Hoy es la fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen. María es la Madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la única verdad, entonces María es la Madre de la verdad. Y con la verdad debemos abordar Fratelli Tutti de Francisco, con la verdad de Francisco de Buenos Aires. María Santísima nos lleve entonces de la mano para que nunca nos alejemos de la verdad, de la única verdad, Dios nuestro Señor Jesucristo y su santa religión católica. Ave María, y sin pecado concebido, a María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.